Bueno, buenas tardes a todos. Me toca hoy empezar el ciclo de psicoeducación familiar, digamos que es todo un proyecto que estamos llevando con otras instituciones, entre ellas AFE. Así que hoy tenemos la presencia del licenciado Mauro Rafaldi, que es psicólogo clínico de terapias cognitivo-conductuales. Después cualquier cosa, Mauro, me corregís. eh, que es una de las terapias que nosotros recién estábamos hablando y es de las terapias que recomendamos. Así que, bueno, Mauro tiene una experiencia de trabajo en INECO y 10 años de docencia en la Fundación Favaloro, así que, bueno, pues nos va a exponer el tema. Como siempre, como son estas reuniones, primero hará la exposición Mauro y luego comenzaremos con el ciclo de preguntas que ustedes pueden hacer, que las pueden ir escribiendo en el chat del WhatsApp, perdón, del Zoom, y la pueden directamente y nosotros después la vamos a ir leyendo cuando termine la exposición. Bueno, Mauro, cuando quieras, te conectás. Les agradezco a todos la presencia. Todavía no tenés estás en mute, Mauro, todavía. Ahora sí. Ahí está. Bien, Bueno, un bueno, gusto conocerte y te dejo el lugar a vos. Suerte, dale, cualquier cosita. dale. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación para poder tener este espacio, para tener esta charla. Eh, espero que sea lo más útil posible. La pregunta con la que arrancaría, ya que a partir de tu introducción, es ¿por qué dentro de las terapias posibles que uno puede recomendar, recomendaría a una persona específicamente en esta situación la terapia cognitiva conductual? Entonces, esa es la pregunta que me gustaría dejar abierta desde el principio de la charla y enfocar justamente en ir respondiéndola. Mi idea es que lo hagamos en conjunto, digamos. Yo puedo ser el profesional, pero creo que todos alguna experiencia tienen y el que no tiene experiencia nos va a venir muy bien su falta de experiencia para saber justamente qué le podemos explicar a una persona que no conoce sobre la terapia cognitivo-conductual para que pueda conocerla primero y después entender si le va a ser de utilidad o no o a sí mismo, porque también vamos a introducir la idea de que la terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada también a la familia, al entorno familiar, dentro de la línea de la psicoeducación. Y si no, obviamente directamente al paciente. Bueno, en principio de lo que estamos hablando es dentro de la psicología, dentro de las herramientas que ofrece la psicología como disciplina en general, una disciplina específica, con características específicas, que se diferencia de otros formatos que tiene el psicoanálisis, como la psicología, como justamente lo que puede ser el psicoanálisis, lo que puede ser la teoría gestáltica, o diferentes formas en las que se aplica la psicología. En este caso, la terapia cognitivo-conductual toma como base las teorías de lo que fue el conductismo en su momento tradicional y teorías más de la cognición, tomando el concepto de caja negra y la importancia de la caja negra, o sea, lo que serían los procesos cognitivos que las personas solemos hacer, en general hacemos, entre un estímulo, sea cual sea, y la respuesta conductual que damos. Digo solemos hacer porque, por supuesto, no aplica, digamos, no es algo que 100% de los casos se dé. Entonces, avanzando un poco en lo que estábamos hablando, ¿cuáles sería, por ahí, para empezar a entender qué ofrece la terapia cognitivo-conductual? Hay algo del formato muy enfocado en el presente de la persona, de lo que está trayendo la persona, que permite encarar directamente cuáles van a ser las problemáticas a trabajar con esta persona, permite encarar como primera medida lo que la persona necesita ir solucionando rápidamente para tal vez de luego preocuparse de cuestiones más profundas, más graves o que necesitan una solución más a largo plazo. Pero la idea de intervenciones efectivas y rápidas es una de las ideas que va a guiar un poco a la terapia cognitivo-conductual y el formato en el que se maneja la terapia y las herramientas que utiliza la terapia cognitivo-conductual.
Por lo tanto, como les decía, entonces lo primero que vamos a pensar es cuáles son los objetivos que trae la persona. Esto se va a determinar a partir de, obviamente, las problemáticas que se hablen en las primeras sesiones y dentro de esas problemáticas que trae la persona, cuáles vamos a tener que hacer obviamente un tamiz, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que, por un lado, pueden y tienen la posibilidad de ser resueltas desde intervenciones de terapia cognitivo-conductual, y por el otro lado también el deseo del paciente o de la familia del paciente con quien uno esté hablando de modificar específicamente eso, de buscar soluciones específicamente para esa problemática y no para otra. Habiendo podido hacer esta priorización, esta jerarquización de problemáticas, es que uno va a empezar a comenzar a trabajar con el paciente en lo que tiene que ver primeramente con conductas y líneas de pensamientos, estructuras de pensamientos, patrones de pensamientos también se le puede decir. Patrones de pensamientos que obviamente van a ser determinantes de la conducta, que muchas veces son desajustados, son problemáticos para la persona, y es esto lo que buscaremos primero identificar, analizar el por qué no son las mejores líneas de pensamiento, y luego de eso buscar la forma de irlas modificando. Asimismo, se tiene en cuenta mucho la conducta, porque a veces, y esto también es una cuestión bastante interesante a tener en cuenta, que es no solamente tenemos una determinación de la conducta por parte de la cognición, sino una ida y vuelta entre ambas. La conducta también va a determinar la forma en la que pensamos, lo que hacemos en el día a día y cómo nos manejamos. Por lo tanto, la intervención de la terapia cognitivo-conductual también es sobre la conducta, no es solamente a nivel de lo cognitivo y los patrones de pensamientos. Bien, hasta acá alguna pregunta, algo que quieran que aclare. No sé si fue clara la introducción que pude hacer de la terapia cognitivo-conductual. No veo manos levantadas Ahí preguntaron, Sí. Mauro, ¿el EMDR se aplica en estos casos? ¿Y qué es una si no sé qué es? Vi la pregunta, me quedé pensándolo mientras que hablaba. Si la persona que lo preguntó puede explicarlo, porque tal vez tenga diferente... ¿Quién es Beca? Hola, soy yo. Karina. Karina, ahí está. Sí, Pregunta. el MDR es como una técnica que se usa en los casos de traumas, ¿no? Porque es de estimulación bilateral, que generalmente se usa para, bueno, para los casos traumáticos, se usó para, no sé, los chicos de Cromañón, o cuando hay los vieron en Malvinas, generalmente se usa para estrés postraumático, creo que se dice. Bien, y vos preguntabas si se utilizaría también en estos casos. ¿Y cuál es Claro, por qué te parecería que podría utilizarse? ¿Cuál es la porque parte? Sí. como es una técnica rápida, que son, no sé, 6 sesiones o 8 sesiones, depende del paciente, es como que, bueno, a mí se me ocurrió ahora, ¿no? Porque yo Bien. hice MDR para algunos traumas que tuve en mi infancia, y bueno, pensaba, ¿no? Como si en estos casos de la esquizofrenia se podría trabajar con esa técnica, que sería, o sea, es como que, bueno, no termino de comprender todavía muy bien la enfermedad, ¿no? Pero es como que, bueno, estoy todo el tiempo como pensando cuál es la forma de la solución, o sea, es como que todavía me cuesta aceptar que tengo un, esta enfermedad en mi casa, ¿no? En mi hijo. O sea, y Entiendo. como, ¿no? Estoy también investigando los parásitos y, o sea, cómo afectan los parásitos en el cuerpo de las personas, ¿no? O sea, como que, bueno, a veces hay otras cosas que, bueno, que uno no sabe Bien. que afecta al organismo, ¿no? O sea, las funciones mentales, las funciones, qué sé yo, un cáncer o un Alzheimer, o sea, o alguna enfermedad también funcional que muchas veces, bueno, uno dice, muchas veces también se habló del autismo ¿no? Sobre la
la intoxicación de parásitos en el cuerpo. Bien, bueno, tomo lo que mencionaste con respecto a la Perdón. duración de la terapia, lo dejo en stand-by porque es una de las cuestiones que me parece que son justamente importantes y hacen el porqué de la terapia cognitivo-conductual de pronto en esta patología específicamente. Tomo eso. Lo otro, bueno, tal vez sea cuestión de que siga la investigación y que se encuentren tal vez los resultados, o no sé exactamente. Pero bueno, como les decía, lo primero a determinar con la persona que viene, ¿qué es la caja negra? Preguntaban. La caja negra vendría siendo el pensamiento, la interpretación que hacemos de la realidad, que es la que luego va a determinar cómo vamos a responder a dicha realidad. Sería lo que pasa acá adentro, sería, en cierta forma. Sería dicho caja negra como forma de decir que la dificultad que hay de observarlo directamente, aunque cada vez se encuentran más maneras de empezar a pensar y a ver qué sucede ahí adentro en un proceso de pensamiento, ¿no? Bien, entonces, estos objetivos, hay algunas características que obviamente son importantes siempre que uno piensa en un objetivo, pero me parece que hay cuestiones que quiero ir marcando específicamente de la terapia cognitivo-conductual y tal vez también en relación a lo que estamos charlando específicamente. La idea de un objetivo, además de que sea algo traído por el paciente y que sea algo importante para el paciente, que sea importante que se vaya resolviendo, tiene que tener una parte de poder ser medible, objetivable, para poder ir determinando los progresos y las necesidades de modificaciones de rumbo durante el tratamiento. Por el otro lado, también la importancia de que sea algo que se pueda conseguir. Lo último que queremos en esta terapéutica justamente es poner a la persona a tratar de lograr algo que no va a poder lograr, que se frustre y que sea contraproducente. Entonces, los objetivos tienen que ser objetivos reales, lógicos, posibles y que permitan una medición de alguna forma u otra. Obviamente, no estamos hablando de algo estrictamente medible desde, por ejemplo, no sé, la estadística, no estoy hablando de eso, sino algo que tenga una forma de ir viendo si se pudo ir logrando el objetivo o no. Sí, había una, Miguel, ¿me ibas a hacer una pregunta? Bueno, la espero que la escriba entonces. Bien, entonces, a partir de que empezamos a determinar los objetivos, vamos a empezar a desplegar las herramientas que como terapeuta buscaremos transmitir al paciente. La idea principal que por lo menos a mí me gusta seguir en mi tratamiento es que existen una gran cantidad de herramientas teóricas que nosotros podemos, los terapeutas, leer en los libros, que llevadas a la realidad y a la vida cotidiana del paciente, algunas van a servir más, otras van a servir menos, y por lo tanto no tenemos la forma de saber cuáles van a ser las que van a servir de antemano, entonces se le ofrecen al paciente diferentes herramientas y el paciente se va haciendo uso, va tomando las que le van sirviendo y las que no le van sirviendo las va descartando. La idea es siempre incentivar al paciente a que estas herramientas las pueda utilizar en su vida diaria, justamente para ponerlas a prueba y para ir viendo si le están siendo funcionales. Cognición utilizaría un sinónimo prácticamente en pensamiento, ¿no? Las capacidades cognitivas se componen por la atención, la memoria, la capacidad de planificar un montón de cuestiones, básicamente el resultante de lo que nuestra capacidad, tal vez específicamente humana en algún sentido, nos permite, ¿no? De no, por ejemplo, no ser estímulo-respuesta, sino que haya en el medio un procesamiento de la información. Cognición también es un sinónimo, también podría ser procesamiento de la información. Bien, entonces, empezando a hablar un poco de las herramientas que uno le va transmitiendo al paciente. ¿Cómo se evalúa al paciente? Ahora lo vamos a ir pensando en conjunto. Una de las herramientas que se utilizan mucho en la terapia cognitivo-conductual tiene que ver con el diálogo en formato pregunta, diálogo socrático, diálogo en formato de ir repensando lo que la persona nos plantea y cómo lo plantea, y repreguntar, justamente como hablábamos antes, de patrones de pensamiento. Si te parece que la interpretación que tuviste de lo que sucedió es la única posible. Primero es
Un primer paso es abrir a la persona a entender que hay más interpretaciones posibles de lo que sucedió, eso es lo primero, y después tal vez pensar en si hay alguna interpretación más correcta que la que hizo la persona, porque ir directamente a marcarle a la persona que existirían otras interpretaciones más correctas, tal vez es chocante. Otra recomendación que se hace rápidamente al paciente es, tanto él como nosotros, esto es algo que lo tomo muy al pie de la letra y trato de que en mi práctica en el día a día esté muy presente, que es llevar un registro de todo lo que se va trabajando, llevar un registro de todo lo que se habla, preferentemente en la consulta, y darle su lugar a cada una de estas cuestiones en relación a los objetivos. Llevar un registro que nos permita saber cómo está la persona en el momento cero, que es el día que nos viene a visitar por primera vez, que nos viene a consultar por primera vez, y cómo va pudiendo esa persona crecer, tomar las herramientas, mejorar o no, tal vez también, obviamente, es posible, a medida que va pasando el tiempo. Y esto uno puede, la terapia cognitivo-conductual tiene dentro de la psicología una base más bien científica, en el sentido de que tiene métodos que han demostrado en estudios científicos que se puede sospechar que son la causa de la mejoría de la persona y no otras variables, ¿no? En ese sentido, un método científico tiene formas de evaluar cosas para poder luego trabajar sobre eso, de evaluación medianamente objetivable. Por lo tanto, tiene un método medianamente científico y por lo tanto uno puede tomarse esa línea de cómo ir, manejándose de forma científica dentro de los márgenes, más o menos. Yo trato de ir lo más cercano a algo científico, por eso creo que tanto yo como el paciente o la familia es importante ir escribiendo lo que va pasando, escribiendo los resultados que van viendo y dándole a esto tal vez una temporalidad para ir pudiendo establecer una suerte de mejoría en el tiempo o no. Otra cuestión que van a escuchar mucho y que van a ver mucho y que seguramente cuando comenzó su familiar a hacer terapia cognitivo-conductual, si venían de otro tipo de terapia, les debe haber dicho rápidamente, no, porque me dejó para hacer tareas, me dio para hacer cosas, cuestiones por el estilo. Es una de las herramientas principales que tiene la terapia cognitivo-conductual para intentar hacer un hilo conductor entre las sesiones, para tener algo que la persona vaya pudiendo desarrollar entre las sesiones y que no sea solamente como en otras terapias, algo que la persona viene durante un tiempo determinado, 40, 45 minutos, una hora, habla y luego se va a su casa y tal vez puede pensar en lo que habló, pero no hay algo específico para hacer. La terapia cognitivo-conductual trata de que toda sesión termine con algo específicamente para hacer, que puede ser dentro de lo conductual, ¿no? O puede ser dentro de lo cognitivo. O puede ser dentro de aquello que está en el interjuego que hay entre lo cognitivo y lo conductual. Por lo tanto, van a ver esto de las tareas, probablemente ya desde el comienzo de una terapia cognitivo-conductual. La idea, obviamente, esto no se le aclara al paciente. No hay forma de que uno como terapeuta pueda obligar a un paciente a hacer nada. Es una recomendación. Si vos como paciente podés ir haciendo estas tareas que estamos planteando, que serían las que te beneficiarían, bueno, seguramente a la corta o a la larga obtendrás los beneficios de hacerlo. Si no, no hay problema. Obviamente, por eso hice la aclaración muy importante de, en el caso específico que estamos hablando, de la patología específica que estamos hablando, tener mucho cuidado con los objetivos que se plantean y que no sean objetivos que superen las posibilidades que tiene la persona. Ahí es donde entra a tener mucha importancia lo que alguien preguntó antes sobre cómo ir haciendo la evaluación. Obviamente, nosotros trabajamos en equipo, la persona que llega con un diagnóstico de esquizofrenia llega derivada en general o por un psiquiatra o con familia, pero viene con un diagnóstico psiquiátrico y entonces la evaluación muchas veces viene predada. Se puede obviamente ampliar y hacer algún psicodiagnóstico propio como profesional, pero la evaluación está dada. Sí, obviamente lo que se hace es la evaluación de las capacidades que tiene la persona y ahí entra en juego mucho el ojo del profesional en la entrevista. Podríamos hacer diferentes cosas, podríamos hacer test cognitivos, podríamos hacer inventarios de diferentes situaciones específicas como de depresión o de situaciones vitales,
pero en principio lo más confiable, en lo que más nos vamos a basar, probablemente sea en el ojo clínico en las primeras sesiones para ir determinando con quién estamos tratando y cómo podemos avanzar. Se cruzaron justo varias preguntas mientras que estaba diciendo lo que estaba diciendo, así que bueno, algunas van a quedar un poco más para el final. Después veremos si alguna quedó sin responder, volveremos sobre ella. Bien. Justamente hablando un poco de frustración, hablando un poco de situaciones específicamente que van a aparecer muchísimo en la práctica del día a día de un psicólogo, sobre todo cognitivo-conductual, tiene que ver con los estresores de la vida diaria, ¿no? Todos los estresores de la vida diaria, sean cuales sean que pueden ser, van a aparecer muy probablemente acentuados, agravados por la misma patología y por lo tanto una de las primeras cosas en las que tenemos que tratar de hacer un hincapié y dar herramientas para que la persona pueda empezar a mejorar, tiene que ver con esto, con cómo mejorar el manejo de las situaciones estresantes del día a día. Bastante de esto va a tener que ver en cómo las interpretamos, bastante de esto va a tener que ver en la psicoeducación, entender qué es el estrés, por qué aparece, qué función cumple el estrés en la vida de una persona, y también obviamente entender por qué una situación estresante puede representarse con mucha mayor gravedad para una persona con esquizofrenia que para una persona que sí, ¿no? Por cómo obviamente esta persona ya llega con una dificultad previa a la situación de estrés y obviamente se le agrega una situación de estrés, y muchos de los atenuantes de una situación de estrés a veces están complicados, como por ejemplo las habilidades sociales. Se sabe que una herramienta con la que contamos para situaciones de estrés es nuestro apoyo social, ¿no? La red de contención social con la que contamos. Sabemos que las personas con esquizofrenia en muchos casos tienen esas redes de contención, esas redes sociales más pequeñas que otras personas o más lábiles que otras personas. Por lo tanto, esto agrega una dificultad. Y algo que se trata de construir es justamente esa red de contención, trabajando sobre las habilidades sociales. Bien, la efectividad de la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser mayor en la medida que se combine con otros tratamientos, sobre todo en la esquizofrenia, obviamente con el tratamiento medicamentoso recomendado por el psiquiatra que sigue el caso específico. Eso es algo que está establecido, obviamente. Bien, lo siguiente que tengo anotado en mi pequeño resumencito de cosas que le quería contar es un poco cómo tal vez se trabaja en una situación con una problemática específica. Así que antes de abarcar eso, me detengo nuevamente a ver si hay alguna pregunta específica. ¿Cómo ayudar al familiar cuando se niega a hacer terapia? El paciente, entiendo que es el paciente el que se negaría. Vamos a llegar a un punto ahora más adelante en la charla donde yo les voy a plantear la importancia y incluso a lo mejor una pregunta que me hago yo también, que es sobre quién convendría tal vez trabajar con la terapia cognitiva conductual, porque o si sería necesario o si sería posible tal vez trabajar con flexibilidad sobre el paciente cuando el paciente puede venir, y si el paciente no quiere venir o no puede venir o hay alguna problemática por la cual no viene, tratar de trabajar con algún familiar o con la familia completa o con los que quieran venir de la familia, porque también es eso. Una familia puede estar compuesta por varios miembros, pero no todos pueden tener la misma disponibilidad y predisposición para aprender sobre la patología del miembro y tratar de ayudarlo o acercarse a un espacio terapéutico. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, uno a veces va a trabajar con la familia, a veces va a trabajar con el paciente. Eso tendríamos que tratar de que exista una flexibilidad que haga que no se pierda el espacio y que continúe, a pesar de que a veces el paciente, y esto es lo que les iba a marcar un poco con respecto a la temporalidad, ¿no? Me adelanto un poco. Uno de los beneficios que tiene la terapia cognitivo-conductual, sobre todo si uno lo compara con la terapia del psicoanálisis, es la duración. Un trabajo terapéutico en terapia cognitivo-conductual específico, obviamente, ¿no? Uno habla de, tengo una problemática, la quiero trabajar, bueno, la trabajamos según el dispositivo terapéutico, llegamos a un resultado, ese tratamiento puede llegar a tal vez durar entre 10, 15 o 20 sesiones, comparándolo tal vez con la forma en la que trabajaría desde el psicoanálisis una problemática tal vez similar,
donde puede trabajarse durante un año y medio, 2 años, hay una comparación que surge rápidamente en cuanto a la temporalidad, y debo reconocer que hay algo de la temporalidad que se tiene que tener muy en cuenta, sobre todo cuando se trabaja con esquizofrenia, porque ustedes sabrán y verán en sus familiares que sin mayor motivo y tal vez sin mucho anticipo, puede suceder que el paciente decida no faltar una vez o no querer una sesión, sino directamente desentenderse completamente del tratamiento y del terapeuta. Es algo que sucede. A veces uno como terapeuta no tiene mayores herramientas porque justamente es parte también de la patología. Es parte de la patología que la persona un día no quiera o no se sienta cómodo de seguir hablando con la persona con la que venía hablando, o incluso desarrolle alguna forma medianamente paranoide hacia el mismo terapeuta, ¿no? Esto puede suceder tranquilamente por un malentendido, de que el paciente no sabía que uno hablaba con los familiares y de repente se entera que uno habla con los familiares, y entonces empieza a sospechar de que la charla con los familiares tiene algo que ver con algo que no quiere. Entonces se genera algo que dificulta el tratamiento y en muchos casos lo interrumpe. Por eso es que creo que una terapéutica que permite a lo mejor entregar al paciente una serie de herramientas, ya tal vez desde la primera sesión, bueno, juega tal vez con este tiempo corto que puede haber en un tratamiento específicamente de una persona con esquizofrenia, y nos permite, aunque sea, saber que en ese tiempo corto que hubo de tratamiento, algo pudo darse al paciente y dejarse al paciente para que el paciente pueda seguir. Como les decía antes, si podemos hablar con la familia, si la familia está dispuesta y alguien de la familia quiere tomar el lugar del paciente y venir a seguir con el trabajo terapéutico, de psicoeducación, de adquisición de herramientas para poder ayudar a ese paciente, por supuesto que se continúa. Obviamente, también en este caso se va a necesitar la aprobación del paciente, porque si el paciente no está de acuerdo o se desarrolló algo en contra del terapeuta, va a ser contraproducente, ¿no? En esta terapia no se trabaja sobre la causa de los problemas. Leí la última pregunta que apareció. Sí, claro. Los problemas difícilmente se pueden solucionar sin trabajar sobre las causas. La diferencia tal vez que uno puede establecer con la forma en la que se trabaja con... Hay una diferencia obviamente en qué problemas vamos a trabajar, ¿no? Hay cuestiones del presente del paciente y problemáticas que dificultan la vida cotidiana de la... la forma en la que la persona se desarrolla. Hay dificultades que se trabajarían, que incluso deberían tal vez trabajarse desde el psicoanálisis con su forma propia. Pero no siempre se puede, no siempre se tiene la posibilidad, y nosotros trabajamos de una manera que nos permite poder abarcar muchas problemáticas del presente del paciente buscando soluciones. Soluciones desde lo que el paciente puede hacer en su vida cotidiana, cambios que puede incorporar en la vida cotidiana del día a día para poder estar mejor. ¿Sí? No sé si respondí perfectamente a la pregunta, pero obviamente seguimos tratando de avanzar y voy volviendo cualquier cosa. Bien, les decía entonces, comienza una terapia con una persona con un formato de terapia cognitivo-conductual, se identifican los problemas, se jerarquizan los problemas, se comienza a trabajar sobre algún determinado problema sobre el cual se van a observar dos cosas principales: las estructuras de pensamiento que hay en relación a ese problema y las conductas que la persona suele tener sobre ese problema. Se va a pedir a la persona, como les decía antes, que escriba todo lo que le parezca necesario. Se le puede dar una organización donde se le puede pedir a la persona que nos escriba cuál fue el pensamiento que apareció, cuál fue la respuesta corporal que hubo, qué situación fue la que desencadenó el pensamiento, cuáles fueron los atenuantes o agravantes que pudo encontrar para salir de la situación. Incluso hasta se puede pedir una puntuación, como les decía antes, para hablar de cuestiones más cuantificables y científicas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, empezamos con una persona y le pedimos que cuantifique sus situaciones de estrés, y todas son un 10, un 10, un 10, y cuando empezamos a trabajar empiezan a aparecer 9, 8, 7, nos podemos dar cuenta que hay una mejoría cuantificable. Y eso obviamente puede puede permitirnos ir observando la posibilidad de lograr los objetivos.
una vez que empezamos a encontrar cuáles son los pensamientos y las conductas que a la persona no le están conviniendo, no le están sirviendo, no le están siendo funcionales, empezamos a tratar de ver cómo se pueden modificar. Modificarlas, entendiendo que son modificaciones que a veces las modificaciones conductuales suelen ser lentas en algún sentido, para a veces para lo que uno quisiera, necesitan la constancia y necesitan el compromiso de la persona y digamos, van a ir dándose en la medida en la que la persona se comprometa también con hacer su parte, con hacer las tareas que se van a ir indicando, con cumplir con lo que se pudo ir pensando en cada sesión de lo que hay que ir haciendo. Bien, tengo anotado un poco esto de la duración, como les mencionaba antes. Leí al pasar una pregunta con respecto a si hay una adicción. Tener una adicción es una problemática en sí misma, digamos, estamos agregando una problemática más completa. Estamos hablando de, podemos tener una persona con esquizofrenia que tiene una adicción o que no tiene la adicción. Ya si agregamos la problemática de la adicción, habrá que trabajar específicamente sobre la adicción. La terapia cognitivo-conductual tiene muchas herramientas que permiten trabajar sobre las adicciones, sobre todo sobre los cambios conductuales que requiere dejar atrás una adicción, pero mi recomendación es que consulten con personas, a quien haya hecho la pregunta, que consulte con una persona que conozca específicamente del mundo de las adicciones. Hay hospitales públicos específicos para el tratamiento de adicciones, por lo tanto son herramientas sumamente específicas y que las personas que las manejan las van a saber manejar mejor que alguien que habla de algo más general, ¿no? Entonces, sería como pensar en la esquizofrenia, no tener como médico de cabecera tal vez un psiquiatra y tener un médico general, ¿no? Uno prefiere tener alguien con conocimiento específico. Bien, les decía entonces, bueno, con la duración, la idea beneficiosa del formato de la terapia cognitivo-conductual, porque muchas veces la terapia se ve interrumpida por diferentes situaciones. Dada la posibilidad de continuar con la familia, bueno, bienvenido sea poder informar a la familia, poder trabajar con la familia en cuanto a cuáles son las herramientas que también pueden beneficiarlos a ellos para mejorar la calidad de vida, de la vida cotidiana de la casa en la que se convive con esta persona que tiene esta patología. Diferentes motivos que van a determinar un poco la duración, y esto por ahí para anticiparlo a aquella persona que llega con una necesidad de que le digamos cuánto puede llegar a durar nuestro tratamiento y por qué, y demás cuestiones. Obviamente vamos a estar hablando de no solamente el tipo de dificultades, de problemática, de patología, sino también la gravedad de la misma, el tiempo que hace que esta patología se ha ido desarrollando y por lo tanto se ha ido tal vez formando una suerte de cronicidad, ¿no? Las capacidades que tiene la persona, las capacidades que ha mostrado en el pasado de evolución hacia un lado o hacia el otro, la necesidad de actuar rápidamente, ¿no? Obviamente, si existe tal vez la necesidad de actuar rápidamente, se puede probar una modalidad de 2 veces por semana. La modalidad típica de los encuentros de terapia cognitivo-conductual es la modalidad típica de la psicología, que es el de 1 vez por semana. Pero obviamente que eso puede modificarse. Mi recomendación es empezar con una, si existe la necesidad, aumentar a 2 veces por semana, y luego ya en el periodo de alta empezar a reducir la frecuencia a cada 15 días y luego tal vez un control mensual, control en el cual básicamente se hace una especie de chequeo de herramientas, ¿no? De ir viendo si la persona se está haciendo uso de lo que se fue hablando y empezar a ver si se puede ir soltando a la persona, entendiendo que la mejor expresión de que nuestros objetivos fueron cumplidos es que la persona ya no nos necesite, ¿no? Por supuesto. Bien. Perdón de la empatía. Sí. Digamos, la empatía me parece importante en el día a día de todas las personas por todos lados. Estaría bueno que siempre tengamos un poquito más, pero sí, obviamente como psicólogo hay algo de cuando uno, por ejemplo, puede mostrarle al paciente una situación similar que ha vivido, que ha podido tener y que ha podido
con herramientas también manejar, y eso le permite al paciente tener un ejemplo, ¿no? Eso muchas veces da sus frutos en la terapia, que podamos evidenciar a la persona que no es que está sola, que no es que lo que le pasa no le pasa a nadie más, sino que nos puede pasar un poco a todos, y más tal vez con las dificultades agregadas que tiene la patología, pero que también hay herramientas para ir pudiendo solucionar estas dificultades. Bien, como les decía, les hablé en varios momentos, fui mencionando temas relacionados a la psicoeducación. Es una de las herramientas más importantes con las que contamos en la terapia cognitivo-conductual, por lo menos desde entender la lógica detrás de las problemáticas que puede traer una persona cuando se puede, ¿no? Al principio les hablé, por ejemplo, una de las áreas donde trabajamos bastante, que es en el manejo de situaciones estresantes. Hay una lógica detrás de las situaciones estresantes, de lo que producen en el cuerpo y de por qué nos estresamos y qué significa estresarse y demás cuestiones que en mi caso vienen más del lado de la medicina. Esto por ahí quedó de lado en la presentación porque no tengo un recorrido en la medicina, pero yo me recibí el año pasado de médico, soy también médico, además de psicólogo, pero no tengo un recorrido, por lo tanto presentarme como médico no tiene mayor sentido. Pero sí, dentro de los conocimientos que pude adquirir en la carrera, hay muchos conocimientos tal vez que está bueno que se desplieguen en la terapia, en la sesión, que tienen que ver con esto, con entender a veces la fisiología del estrés, ¿no? Cómo opera el estrés en el cuerpo. Y esto a veces ayuda a la persona a entender qué es lo que le está pasando y qué formas tiene de manejarlo, ¿no? Cuando uno trata de explicar, por ejemplo, técnicas de relajación muscular, técnicas de respiración, cuando uno trata de incentivar a la persona a hacer actividad física, a mejorar su alimentación, a mejorar su descanso, está bueno poder explicarle a la persona por qué todo eso, ¿no? Y no solamente decirle, no, hay que comer bien. Está bien, eso es una máxima que creo que todos deberíamos tratar de cumplir lo máximo en nuestra vida, ¿no? Pero ¿por qué? Es la pregunta que muchas veces nos va a devolver cualquier paciente, y una persona con esquizofrenia no veo por qué no. Entonces, nada, esta cuestión me parece muy importante. Aprender sobre lo que vive la persona, sobre cómo se puede lidiar. Enseguida voy con esa pregunta, sobre cómo se puede lidiar con lo que le pasa, y también, obviamente, ir aprendiendo todas las herramientas que uno le puede brindar. Estructura de pensamiento, línea de pensamiento, me refiero a la forma en la que una persona interpreta determinadas cuestiones, ¿no? Son los patrones de pensamiento que nos identifican bastante como personas. Uno, ante una misma situación, hay personas que interpretan que pasó algo malo, que hubo algo negativo, y otras personas que interpretan algo totalmente distinto. A eso me refiero con la estructura de pensamiento, que es donde hacemos mucho hincapié, porque entendemos que ahí es donde hay un elemento modificable, y que con la modificación puede traer muy buenos resultados. Las creencias son formas en que uno interpreta la realidad, por supuesto, y existe la posibilidad de que una persona modifique sus creencias o no. Obviamente eso va a depender de la persona, hay creencias mucho más arraigadas, pero si uno identifica que alguna creencia que tiene la persona, que alguna forma de interpretar lo que le va pasando en el día a día le es contraproducente, entonces uno lo tiene que plantear. Un ejemplo por ahí muy rápido de esto que estoy mencionando, que es uno de los ejemplos que más escucho en el consultorio y que más trato de invitar a las personas a ir mejorando, es el uso de palabras muy, muy absolutas, como todo, nada, siempre, nunca. Son palabras que no suelen ayudarnos. Por ejemplo, ¿qué hiciste esta semana? Sí, patrón de conducta es diferente de patrón de pensamiento, claro. ¿Qué hiciste esta semana con respecto a lo que hablamos la semana pasada de empezar a hacer actividad física? No hice nada. Entonces, uno como terapeuta toma lo que acaba de decir el paciente, con la palabra nada muy marcada,
Y le dice, pero por ejemplo, contame cómo fue tu lunes. No, el lunes me levanté a la mañana, fui a la facultad. Ok, ¿y cómo fuiste a la facultad? Caminando. Bueno, pero caminar es una actividad física. Bueno, entonces, la palabra nada con la que arrancás a hablar y con la que estás interpretando la realidad, y que por supuesto que viene acompañada de un malestar emocional, porque la persona cuando dice no hice absolutamente nada de lo que hablamos de hacer actividad física, no lo dice como si nada, no lo dice riéndose, lo dice como una problemática, porque esta persona vino a tratar de tener un cambio conductual e incorporar actividad física en su vida, porque entendió que es algo necesario, porque se dio cuenta que si no su salud estaba peligrando, por el motivo que sea, que haya llegado a la conclusión de que en este ejemplo la actividad física era algo necesario. Nosotros no trabajamos sobre qué actividad física hacer o cómo hay que ir a la actividad física y que sí se puede trabajar obviamente con la persona, de tratar de identificar cuál es la actividad física más propia para esta persona, que más lo va a hacer sentir bien, pero no vamos a hablar con la persona a través de la actividad física. Pero sí recomendar actividad física, recomendar otros hábitos saludables y explicar muchas veces por qué es parte de la terapia cognitivo-conductual. La pregunta era, en un momento apareció la pregunta de patrón de pensamiento y patrón de conducta. Los patrones de pensamientos, que son lo que pasa a través de nuestra psiquis, de nuestra caja, determina en muchos casos la forma en la que nos comportamos, los patrones de comportamiento que tenemos, y hay una retroalimentación mutua entre ambas. A su vez, los patrones de conducta que tenemos determinan los patrones de pensamiento. Este ejemplo que estaba dando recién, que esta persona, cuando ya llega pensando que no hizo nada sobre su actividad física, probablemente no haga ni un poco, porque ya arranca con la idea de que no hizo nada. Cuando uno puede romper un poco esa idea y empezar a mostrarle que algo pudo ir haciendo, entonces la persona ya empieza a motivarse. Y hay algo de la motivación también que obviamente va a estar determinado por la forma en la que interpretamos lo que estamos haciendo. Perdón. Hubo varias preguntas que fueron apareciendo en el medio nuevamente. Yo quiero terminar por ahí un poquito con algunas cosas que venía dando y ya arrancamos con la parte bien de preguntas. Herramientas, nuevamente también, que me gusta incorporar en el día a día de una terapia cognitivo-conductual, en los conceptos de autoconocimiento, de autocuidado y de autoobligación, de autoobligarse a uno mismo. Son conceptos que me parece que van muy de la mano y que son la parte en la que uno se compromete con lo que está haciendo y uno empieza el cambio, ¿no? Ahí es donde ponemos mucha importancia en esto, ¿no? Y en determinados momentos, para determinadas cosas, es necesario tener la capacidad de llevarse a uno mismo a poder hacer eso, ¿no? De hacer ese cambio conductual que uno quiere hacer, de lograr lo que está tratando de lograr, y eso, a mi entender, tiene que ver con esta capacidad de poder convencerse a uno mismo. Si no les gusta la palabra obligarse, porque a veces es medio fuerte, autoconvencerse de que lo que tiene que hacer es lo mejor, ¿no? Bien. Bueno, después, por ahí me puse medio específico en algunas de las herramientas ya más específicas, porque dentro de la terapia cognitivo-conductual existen herramientas muy específicas, técnicas específicas de manejo más de lo emocional, de manejo más de lo conductual. No quiero entrar tanto ahí porque además veo que son las 8 menos 10 y no quisiera que quede ninguna pregunta sin responder, por lo tanto, si les parece bien a quienes coordinan, pasamos un poco a las preguntas y si quedó algo de lo que estoy diciendo que no quedó concluido, me lo pueden decir. Bien. Bien, Mauro, gracias. No, por favor. Liliana, ¿te marcaste las preguntas, puede ser? Sí, hay varias, pero me parece que él ya contestó unas cuantas a medida que iba hablando. Hay una muy, perdón, Billy, No, hay sí. una que me parece muy importante que hicieron, que si tiene que estar tomando la medicación. Sí, eso y iba a hubo decir, otra sí. que hablaba de si tenían que estar compensados y hablaron mucho de los síntomas, ¿sí? Esto lo hablamos mucho en psicoeducación, Claro. lo que es
Y no quería, desde que vos la puedas responder, obviamente, porque nosotros lo que fomentamos es primero el tratamiento farmacológico en el caso de la esquizofrenia, ¿no? Que es muy Sí. importante, porque si no, no llegan las palabras. Pero bueno, para que vos la respondas. Sí, es que coincido con ustedes. La estabilidad, por lo menos relativa, del paciente es necesaria para poder empezar a trabajar. Es necesario que pueda tener las ganas de venir a trabajar con uno, que pueda tener la posibilidad justamente de intercambio, ¿no? de repreguntarse, de analizar. Digamos, en principio una persona que no está medianamente estable con la medicación, difícilmente lo pueda lograr. En esta y en otras patologías pasa similar, ¿no? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una depresión, sería relativamente similar, no habría forma de comenzar a avanzar con un tratamiento si la otra persona no puede hacer su parte. Nosotros digamos, hacemos en espejo con el paciente. Solo no hay mucho trabajo posible de un terapeuta. Y además, en general, obviamente llega con este diagnóstico, ¿no? que viene del lado de la psiquiatría, no es nuestro. Perdón, veo dos preguntas relacionadas. Una que dice, ¿cómo se trabaja desde el TCC con las alucinaciones y los delirios del paciente, digamos? Aunque un poco está contestado por lo que vos decías, primero está el tratamiento farmacológico para poder Sí. atenuar alucinaciones y bajar el pensamiento como para poder trabajar. Y te engancho con otra pregunta, que es, bueno, ¿cuál sería el momento óptimo, no? O sea, nosotros dividimos un poco los estados y decimos que hay una convalescencia, una rehabilitación y una recuperación. En general, nosotros pensamos o ponemos que la terapia conviene en las terapias de recuperación, ya cuando está estabilizado, no hay muchas diferencias, digamos, con respecto a los estados de ánimo a lo largo del día, digamos. Claro. Aunque a veces decimos, incorporemos alguna terapia como para hacer acompañamiento, para hacer un sostén también para la familia, para que la familia no se cargue con las preguntas. Yo en general en psicoeducación digo, hay ciertas preguntas como el estoy aburrido, ¿no? Que conviene que se la haga el psicólogo y no que me la haga todos los días a mí. Por lo menos Claro. una vez por semana se la hace el psicólogo y bueno, y la trabajará con el psicólogo y me libera un día en la semana. Es una experiencia personal que digamos que en general a lo largo del tiempo y de muchos años de psicoeducación da buenos resultados. Bueno, dejo la pregunta a vos con respecto a esto, las alucinaciones, el delirio. Bien. Bueno, y por ahí había alguien que preguntaba si el televisor me habla, creo que era y es una creencia. No, realmente es más un delirio que una creencia, pero te dejo más la respuesta a vos, digamos. Sí, tal vez el paciente lo transmitirá como una creencia y con un convencimiento nosotros sabremos Claro. que no es así. Sí, la importancia de que cuando llegue a trabajar con nosotros, primero venga habiendo atravesado una evaluación psiquiátrica, habiendo comenzado el tratamiento, habiendo hecho el periodo de estabilización de esa medicación que empieza a hacer efecto, y una vez que la persona puede empezar a desplegar algo de lo que quiere, ¿no? Porque también es eso. En la terapia se trabaja mucho sobre la problemática, se trabaja mucho sobre conocer la problemática, qué herramientas puedo tener para solucionar la problemática, pero en el fondo el objetivo tiene que estar puesto en estar en una calidad de vida. Creo que es lo importante y que el paciente tenga ese deseo de calidad de vida. Y bueno, entonces creo que la posibilidad de empezar un tratamiento va apareciendo cuando también él lo expresa, ¿no? Cuando un paciente puede decir, no sé, de las herramientas. Creo que lo importante es por ahí poder ofrecer herramientas, ¿no? Esto es lo positivo de este tipo de charlas. Ahora quienes están por ahí en esta charla pueden o no ofrecer esta herramienta a quien crean que la puede necesitar. Entonces, ofrecer la herramienta es una de los comienzos por ahí, ¿no? Y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Digamos, el ofrecerla puede ser en cualquier momento, la persona la tomará cuando sea posible.
y el comienzo anticipado durante la rehabilitación y no ya en la recuperación puede ser positivo también. Entonces, cuando empieza, sí, digamos, a lo mejor puede ser que dentro de una de las etapas la persona lo hace con un terapeuta, después pasa a otro, eso también puede suceder, pero en principio creo que podría ir empezando en el momento en el que pueda justamente hacerse uso, servirse del espacio, ¿no? Y tomando un poco lo que preguntaban con respecto a los síntomas, ¿no? La idea es que la persona llegue con la menor cantidad de síntomas posibles, aquellos que pueden ser trabajados desde lo medicamentoso. Pero, obviamente, van a persistir, van a aparecer leves, van a aparecer no esporádicos, pero van a aparecer, obviamente, tal vez lo que uno podría identificar como una alucinación, un delirio. Entonces, hay parte de las herramientas que fui describiendo que uno puede tratar de trabajarlas de una manera similar, entendiendo que un delirio o una alucinación son interpretaciones erróneas de la realidad que vivimos, distintas a las que tendríamos la mayoría, y tal vez escribiéndolas para el paciente puede haber alguna capacidad de análisis sobre las mismas que le permita entender dónde estuvo lo irracional de su entendimiento o no, también, digamos, entendiendo que estamos hablando con una persona que a veces no va a entender que lo que está planteando no es real o no es así. Lo va a plantear como una creencia, el televisor me habla, ¿no? Sería interesante hablar con una persona que plantea que el televisor le habla sobre esto, sobre preguntarle qué le dice, cuándo se lo dijo, por qué, y analizar con él y ver si luego de ese análisis y obviamente con el acompañamiento de la psiquiatría que tiene que estar, se puede lograr que la persona salga de algunas de esas ideas delirantes, ¿no? Sí. Bueno, la primera, la TV me mira, pero bueno, sería lo mismo. Sí, creo Consultar, que digamos, estamos en la misma, qué te ¿no? mira, qué te observa, qué sentís que mira. Sí. Sí. Una pregunta muy interesante que vi al pasar, disculpen si me desordeno, pero es esto de si es lo mismo, se beneficia de la misma manera terapia presencial que virtual. Como terapeuta, hago una mención que es, después de la pandemia se permitió y se habilitó mucho lo virtual, y yo creo que tiene un gran beneficio en algunos aspectos, como por ejemplo lo que mencionaban antes. ¿Qué hago si mi hijo, mi familiar no quiere ir a la terapia? Bueno, si no quiere ir, una solución que uno le puede dar es, está bien, podés hacerla virtual, ¿no? Pero tiene sus contras, si me preguntan a mí. No es lo mismo, no es lo mismo. Y no sé si es una cuestión de ver la efectividad digamos, de los efectos, justamente, ¿no? de lograr los objetivos, ¿no? No sé si va tanto por ahí, pero sí me parece que va por una cuestión de la comodidad con el paciente, que el paciente esté cómodo para hablar en su casa, que no tenga la sensación de que lo están escuchando, digamos, volviendo un poco a los delirios, ¿no? Una persona que siente que tal vez otras personas quieren saber lo que piensa, lo que le pasa, que la televisión lo escucha, que la televisión le habla, y tener una sesión en esa misma casa donde está ese televisor que lo mira o que le habla, no va a estar bueno, ¿no? A lo mejor cuando viene al espacio terapéutico y se da cuenta que es un espacio privado donde puede decir lo que quiere y nadie lo está escuchando, no hay un familiar cerca, nada, entonces me parece que es más beneficioso. Lo que trato de decir en conclusión es, si no queda otra y lo virtual es la posibilidad para que no se pierda esa sesión y el paciente que no quería ir diga, bueno, al menos la hago virtual, denle para adelante con lo virtual, pero siempre que se pueda, mejor lo presencial. Uy, no llegué a leer la última pregunta. Bueno, acá tengo otra pregunta si querés. Sí. Bueno, mi hijo de 20 años tiene esquizofrenia y bueno, te vi con un tema antes que nosotros decía rehabilitación, recuperación y a veces decimos que la socialización, la construcción de la socialización está al final del camino. Si bien puede socializar, pero generalmente luego de una internación está muy mutis, digamos, muy adentro, muy con la computadora, muy en casa, y después hay una nueva construcción en la recuperación, y después cada socialización es un caso nuevo. Así estudie, así trabaje, así tengo una novia. Bueno, porque ahora viene una pregunta para ese tema, pero yo creo que es un tema de ir viendo evolución, cómo va evolucionando la enfermedad. Bueno, igual la pregunta es para vos. Mi hijo tiene 20 años, tiene esquizofrenia y quiere tener novia.
le decimos cosas concretas que puede decirle para iniciar la charla, pero el problema es que la otra persona le cambia el libreto y ahí no sabe qué hacer. Bueno, esa es la Bien, idea. bien, bien, bien. No llegué de mi resumencito de lo que me había armado, no llegué justo a esa parte que tiene que ver mucho con las habilidades sociales, pero algo que se trabaja mucho en sesiones de terapia cognitivo-conductual tiene que ver justamente con las habilidades sociales, con cómo mejorarlas, y lo que se suele hacer en terapia, a mi gusto hay dos herramientas que son las que más me gusta utilizar y que creo que dan mayor resultado, que tiene que ver una con el roleplay, digamos, poder ejercitar eso, como mencionaba recién el padre de este paciente, ejercitar un poco. Sí, acá hago una salvedad, ¿no? Y no se lo tomen a mal, pero ejercitar este tipo de conversaciones con un padre o una madre, siento que hay algo de la comodidad que no va a ser la mejor. Entonces, si existe la posibilidad de practicarlo tal vez con un hermano, un primo, alguien en una edad más cercana, me parece que puede ser un poquito mejor. Y si no, obviamente el terapeuta, que para eso estamos y tenemos herramientas específicas para tal vez intentar hacerlo. Y algo que yo invito mucho a los pacientes, y acá se juntan dos o tres cosas que me parece importante cuando las sugiero, ¿no? Que vos trajiste hace unos minutos, ¿no? Que es esto de me aburro, ¿qué hago con el tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo libre? No tengo nada que hacer, porque obviamente, ¿no? La No tengo socialización futuro, y las siempre ¿Cómo? no tengo futuro, ¿viste? Esas preguntas No que son tengo difíciles. futuro, ¿qué voy a explicar? ¿No? Entonces, algo que invito muchas veces a los pacientes es a mirar series, a mirar películas, no libremente, obviamente, sino justamente tratando de, por un lado, ocupar positivamente, y muchas veces me encuentro, ¿no? con lo mismo que deben estar pensando ustedes en este momento, que es cómo puede ser, cómo me puedes decir que sea ocupar positivamente el tiempo, mirar una serie, mirar una película. Bueno, más allá de la cuestión recreativa, más allá del ocio positivo que siempre debe existir, si uno se observa con detenimiento, y es lo que trabajamos en sesiones, porque no es que mandamos al paciente a observar libremente, sino justamente lo invitamos a observar en determinada serie que recomendamos, determinadas actitudes y situaciones que el paciente trajo a la sesión y que nosotros le recomendamos, poder mirarlas en lo que sería un roleplay, pero de personas reales, en una situación real, donde puede ver la reacción de diferentes personas ante diferentes situaciones. Entonces, y obviamente eso lo trae a la sesión y se habla y se le plantea, ¿viste cómo se comportó tal personaje? ¿Viste cómo se comportó tal otro? Esto tiene que ver con el aprendizaje a partir de la imitación, que creo que particularmente en personas que tienen tan deteriorada la actividad social, es un comienzo, ¿no? Bien. Bueno, No, sí, yo mientras justo vi un hablaba, mensaje, no sé si tenía que ver con lo que estaba leyendo, con lo que estaba diciendo, pero bueno, no, de paso te quería comentar, mi hijo hace unas prácticas de seducción que me causan gracia, pero tiene un grupo que charlan de seducción y todo esto, pero no seducción desde el punto de vista del levante, digamos, sino desde el punto de vista cómo ser empático con los demás. Y es muy interesante el trabajo. Y es como ser empático con los demás. Es una dificultad enorme con la que se encuentran los pacientes, ustedes se darán cuenta mucho mejor que yo en la convivencia con ellos, y es limitante en muchos aspectos, porque no les permite aprender cosas que nosotros aprendemos de nuestros pares, porque hay cosas que no nos las va a enseñar ni la escuela, ni las personas que cronológicamente están ni arriba ni abajo nuestro, digamos, son los pares, los amigos, la novia, el grupo de parejas, ver cómo un amigo se comporta con su novia, son esas cosas las que... Entonces, al estar limitados en ese aspecto, poder darles, aunque sea algo que puedan observar y puedan aprender, para que el día de mañana, cuando encaren eso, no sea, digamos, no sea la primera vez que habla o que escuchan o que alguien les pregunta algo, ¿no? Entonces, es algo, o sea, es un acercamiento, no es una solución, pero es un acercamiento. Y es un acercamiento que esto, ¿no? Permite solucionar dos cuestiones, que es, ¿qué hago con mi tiempo libre? Bueno, nada, entrená tus habilidades sociales, mirá a otras personas relacionarse y entrená tus habilidades sociales.
digamos, también podría la persona salir a la calle y observar a la gente, pero obviamente entendemos que eso puede ser incómodo para sí mismo, para otros, peligroso, puede derivar en cosas. Yo, como acompañante terapéutico, que trabajé muchos años como acompañante terapéutico, tuve que ayudar a mis pacientes ante situaciones muy difíciles en ese sentido, ¿no? Que de repente se quedaban mirando fijamente una pareja y se generaba una incomodidad. Entonces, por ahí en la vida real sí se podría salir a mirar y aprender, pero con los riesgos que la vida real conlleva, ¿no? Entonces, nada, Bueno, eso aquí hay una con pregunta que respecto. te la junto, algo contestaste. ¿Puede hacer el familiar de la persona con esquizofrenia esta terapia para ayudarlo? Y después, a continuación, dice que otra pregunta, pero que puede estar relacionada. ¿Qué opinás sobre un paciente que es acompañado por una persona que tiene sus mismos patrones de pensamiento, como paranoias, persecuciones, e impide que la persona que reciba la terapia que le ayude a mejorar sus pensamientos rígidos? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, esa simbiosis terrible, pero bueno, se lo dejo a Sí, sí, vos. sí. Se potencian y puede llegar a niveles que es difícil que una persona por ahí individualmente llegue, ¿no? Eso creo que... lo que necesitaríamos es ir encontrando formas tal vez de romper la simbiosis y lograr un trabajo aislado con cada uno, ¿no? También se puede trabajar con el conjunto. Acá en sesión, no porque tal vez tenga la misma línea de pensamiento, pero muchas veces viene el paciente y algún familiar, porque hay una problemática específica con ese paciente, con ese familiar, porque el familiar quiere decirle algo al paciente y no sabe cómo, porque por diferentes motivos existe la posibilidad de que una sesión no sea uno a uno, sino justamente 2 o 3 a 1 para abarcar diferentes temáticas. Entonces, si encontramos que un familiar potencia digamos, sostiene estas ideas, a lo mejor es buena idea invitarlos a ambos y ver qué se puede desenmarañar de eso y cómo se puede empezar a tratar de separar y que cada uno pueda tener pensamientos un poco más propios y ahí empezar a ver la racionalidad o no de cada uno, ¿no? Con la dificultad que esto conlleva, pero dificultad no es imposibilidad. Bien, no sé si quedaba esa parte que si el familiar también puede hacer este tipo de terapia para acompañar. Recomendable, sí, 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 claro. Sí, 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 sí. No solo por ser familiar de una persona con esquizofrenia, sino muchas veces la terapia cognitivo-conductual no es solo para aquella persona que tiene un diagnóstico o una patología. Muchas veces hay gente que lo usa para estar mejor, ¿no? De bien para mejor. Entonces, tal vez para un paciente, para un pariente de alguien con esquizofrenia es para estar un poco mejor, entender mejor, tener mejor calidad de vida. Bueno, acá una pregunta que dice, es un poco más general, pero bueno, cuando el diagnóstico presuntivo es psicosis, se habla solo de esquizofrenia. Bueno, en principio no, pero te dejo la respuesta. No entendí la pregunta o no sé si Y cuando el la... diagnóstico presuntivo es solo psicosis, Sí, ¿se habla solo de esquizofrenia? No, hay varios tipos de psicosis, pero no, te claro, dejo claro. te Claro, dejo la claro. respuesta. Sí, sí, existen diferentes tipos de psicosis. Tal vez la que la gente más asocia es esto que durante muchos años fue la locura, que era una sola cosa, que era esto de delirios, alucinaciones, pero obviamente existen diferentes formatos. Estamos un poco acá para hablar de estas. En todo caso, si alguien tiene una pregunta por ahí específica, porque tienen algún familiar con alguna otra patología, si quiere me la puede mandar. ¿Quieren que deje mi mail o algún contacto por Sí, si alguien sí. necesita hacer una pregunta por ahí que no tiene nada que Igual, ver con la charla? Espérenme un segundo. no sé si creo que lo tenemos, igual, Gaby, ¿lo tenemos o no? Si lo tenemos, después lo pasamos nosotros. No, no hay Perfecto, problema. listo, listo, listo. Cualquier necesidad, Nosotros lo pasamos, Mauro, después en el grupo, pasamos tu dale, nombre y tu teléfono, así que dale, ningún problema, ya ningún problema. está, Si puedo ayudar a alguien con alguna pregunta específica, ningún problema. dale. Bueno, después dice, la ansiedad se puede agudizar con la terapia cognitiva conductual. Te dejo la La respuesta. leí esa pregunta al pasar y me había quedado, sí. A ver, la persona que llega con ansiedad, que se encuentra ante su ansiedad y dice, uy, tengo tanta ansiedad que quisiera trabajarla con un terapeuta, generalmente viene con la problemática, ¿no? Yo muchas veces le digo a los pacientes que la persona que llega a terapia en general es la persona que
tal vez venía conviviendo con un grado de ansiedad que podía aguantar y que no le generaba tanta dificultad, ¿no? Un poco más en sintonía con él, y de repente esa ansiedad, por el motivo que sea, explota o crece en monto, y de repente la persona ya no puede sola y bueno, recurre a la ayuda. Le pregunta a algún amigo, a algún conocido que sabe que está en tratamiento: che, vos tenés un psicólogo, me pasas el contacto, y así es como generalmente la gente me contacta por primera vez, ¿no? Me pasaron tu teléfono porque vos sé que trabajás sobre ansiedad. Cuando la persona llega y empezamos a hablar sobre la ansiedad, es muy posible, así como si viene con una angustia y yo le empiezo a preguntar, es muy posible que en la sesión, incluso las primeras sesiones, se vaya de acá tal vez más angustiado o con sensación de estar más angustiado o más ansioso que lo que vino, ¿no? Pero justamente es parte de lo que necesitamos para poder trabajar y curarlo, ¿no? Sería como en un tratamiento médico cuando se necesita hacer una intervención. Se hace, se va haciendo, se hace con la delicadeza que se pueda, la mayor delicadeza que se pueda, pero obviamente se necesita preguntar, y a veces explorar genera que esta persona tenga no sé si, digamos, un pico, pero puede que crezca un poco el monto de ansiedad. Pero en la medida en la que empezamos a hablarlo, empezamos a trabajarlo, empezamos a entender qué es la ansiedad, por qué aparece, por qué no es nuestra enemiga, ¿no? Que es lo que más me gusta decirle a la gente que me plantea cuestiones sobre ansiedad, ahí empieza a bajar obviamente este nivel de ansiedad. Así que, nada, creo que más o menos se respondió la pregunta. Sí, después hay una Obviamente pregunta. también dentro, perdón, Eduardo, pero digo, dentro de dos cuestiones importantes quiero marcar. Una, dentro de la sesión, obviamente uno está capacitado para acompañar ese momento de un poco mayor de ansiedad, de permitírselo a la persona como si fuera una suerte digamos, no me sale la palabra exacta que quiero decir, pero digamos, que la persona pueda desplegar un poco de esa ansiedad en un ambiente controlado, en un ambiente cuidado, y entonces ahí observar un poco más de lo que pasa en el momento específico, ¿no? Porque cuando a uno le cuentan lo que pasó en un episodio de ansiedad, tal vez le llega una parte de lo que la persona pensó, sintió y le pasó en el momento. Pero si de pronto en el consultorio esta persona, por lo que se está hablando, tiene un poco en ese momento de ansiedad, nos permite observar otras cosas, así que se toman. Y lo otro que se ofrece, o a mí me gusta ofrecer a la persona, es la posibilidad de entender que un tratamiento puede ser un encuentro semanal de 40, 45 minutos, pero en la semana, si te aparece alguna escena de ansiedad, alguna situación que te genera ansiedad, estrés, dificultades, avísame, hablame, mandame un mensaje, comentámelo, hablemoslo, porque también la importancia de poder analizar las cosas en el momento en el que transcurren hace que sea positivo hacer esto, recomendar esto al paciente. No todos los pacientes lo hacen, en general pocos lo hacen, pocos hacen uso de hablarle a un terapeuta por fuera del espacio terapéutico, pero tiene su utilidad. Bueno, hay una pregunta media general con respecto a esto de la conciencia de enfermedad, cómo hacemos si no quiere hacer el tratamiento, si no quiere hacer terapia, si no quiere ir al psiquiatra. Bueno, nosotros en psicoeducación trabajamos mucho ese tema, que lo llamamos también la nosognosia, digamos que el 50% más o menos tiene, el 60% a veces cuesta mucho, y tenemos ciertas formas, digamos, nosotros trabajamos mucho en el tema de que es fundamental que la familia entienda que la medicación y el seguimiento psiquiátrico es totalmente necesario y no se negocia. Siempre nosotros decimos, eso no se negocia. Pero bueno, te dejo la respuesta. Dice, ¿qué hacer con la persona si no quiere hacer terapia, no quiere ir al psiquiatra, no quiere... Bueno, y que en general la familia lo relaciona con la conciencia de enfermedad, que es parte, pero también a veces se comienza con una aceptación del proceso, que en la rehabilitación generalmente hay una aceptación. Y mucho se da que toman medicación hace bastante tiempo todo, pero no se animan a decir tengo esquizofrenia. Ese tipo de conciencia lleva mucho más tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, dejo la respuesta para vos porque la pregunta te la hice a vos. Es la dificultad con la que nos vamos a encontrar, como les decía, de que aún habiendo ya comenzado, puede el paciente querer dar vuelta atrás todo, ¿no? Lo saben ustedes muy bien con lo que es la medicación. A nosotros nos llega con respecto a lo que es el tratamiento terapéutico, que el paciente de pronto, de un día para el otro, se despertó y nosotros entramos
en la línea de pensamiento, en el patrón de pensamiento de que somos negativos. Antes éramos positivos, lo ayudábamos, le estábamos permitiendo observar un poco mejor lo que le pasaba y adquirir herramientas, y de repente ya no somos tan positivos y ya no lo ayudamos, ya no quieren venir. Y ahí se pierde el tratamiento, se corta el tratamiento. Esto es parecido a lo que pasa de antemano. A mí me parece que evidenciarle a la persona a partir del ejemplo es una herramienta que creo que puede ser positiva, ¿no? Mostrarle a aquel paciente que no logra ver en sí mismo las características de esta patología, mostrárselas tal vez en otra persona, como se hace en otras patologías, que se busca que la persona vea, que comparte características, y a partir de eso pueda empezar a identificarse con esto que le pasa. Es una de las grandes dificultades que obviamente enfrentamos en toda patología, ¿no? No solamente en esta, pero creo que en estas se acentúa mucho la sensación de o no tengo la patología, o no necesito la medicación, o no necesito el tratamiento psicoterapéutico, o cuando está un poco mejor, dejar todo porque ya estoy mejor. Entonces, creo que es una cuestión muy artesanal, muy delicada, que más que nada lo que recomiendo es, les recomiendo mucho esto, ¿no? Creo que me sumé a esta charla porque creo que la importancia enorme que tienen las asociaciones de padres, donde un padre puede transmitir su experiencia a otro, donde un padre puede, por ejemplo, esto, ¿no? En una reunión que pueden hacer, no sé, me imagino, tal vez pueden hacerla, una persona con esquizofrenia que le está costando aceptar su patología puede conocer a otra, puede ver esto, ¿no? Puede ver que ni son personas de otro planeta, pero que sí, que comparten características y que tal vez hay que aceptar y empezar el tratamiento y no seguir tal vez en internaciones, por ejemplo, que es lo que muchas veces pasa hasta que se acepta el tratamiento y demás, ¿no? Sí, nosotros un poco a veces le cargamos las tintas al psiquiatra porque creo que hay un abordaje psiquiátrico necesario que la familia no puede hacer porque son refractarios a nuestras palabras, digamos, ¿no? O sea, hay un trabajo que quizás lo cargamos más al psiquiatra porque es el que puede poner su autoridad, digamos, de cierta forma. Si no hay esa Claro. autoridad, a veces es muy difícil, digamos. Pero Claro. bueno, válida tu respuesta, la verdad. Sí. Hay otra pregunta, pero ¿querías agregar algo más? Si no, No, sí. no. Sí, últimas preguntas, perdonen, fui padre hace poco y ya me están requiriendo. Ya terminamos. No, por favor, quiero tratar de responder todas, pero bueno, ya. No, ya terminan igual, no creo Dale. que hay varias que pasamos. Solamente una pregunta que más o menos la dijiste, pero ante la duda, digamos, las terapias cognitivas conductuales serían recetas que dan para saber desenvolverse en situaciones. Te dejo la respuesta a vos. Bueno, si quien haya hecho esa pregunta, si así lo comprende de una buena manera y lo puede transmitir a otras personas, creo que hay parte de lo que fuimos hablando que sí, que tiene parte de esto, ¿no? Son algunas herramientas que uno tiene, que uno puede transmitir al paciente para lograr mejores interpretaciones de lo que le pasa, mejores conductas que lleven a mejor calidad de vida. Y por lo tanto, obviamente, específicamente en la esquizofrenia, me parece que las pequeñas mejorías que uno pueda ofrecer al paciente sobre su calidad de vida, ustedes saben muy bien que son un montón, porque es así. Un amigo para una persona con esquizofrenia es un montón. A lo mejor alguien que no tiene la patología, un amigo más, menos, no le es muy distinto. Pero poder ayudar a un paciente con esquizofrenia que haga un amigo, una actividad, un grupo de amigos, que pueda encontrar una actividad que sostenga y que conozca gente con la que se lleve bien y se sienta cómodo, es un montón. Entonces sí, tal vez son unas pequeñas recetas que uno puede aportar tanto al paciente como a la familia, como a las familias, sí. Bueno, Mauro, creo que has cumplido con todas las ¿He tareas. cumplido? Bueno, Has cumplido con todas las tareas. me alegro de haber cumplido. Estaba un poco pendiente de eso. Sí, no, creo que las preguntas ya se respondieron casi todas. Si queda alguna, después nos las mandan por mail o te la mandan por mail a vos directamente y cuando puedas la responderás. Si no, Claro que que lo sí. manden ahí por web y nosotros te la reenviamos, no hay problema. Perfecto, sí, sin Bueno, duda, sin duda. Bárbaro. te agradezco mucho por tu presencia, te agradecemos mucho por apoyar las asociaciones familiares en psicoeducación. Y bueno, fue un placer haberte escuchado y bueno, ojalá podamos volvernos
a plantear alguna otra temática con respecto al TCC y que nos presentes algunas novedades que pueden haber. Dale, con gusto, con gusto. Bueno. Cuando necesiten, me avisan y intentaremos Dale. estar acá. Bárbaro, un saludo. Te agradezco, muchas gracias. Y gracias a Chao, chao. todos. por Gracias, Mauro. Que estén muy bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Ujú.